En el carnaval de Huamanga del 2008 llegó Javier y ya tenía en mente hacer algo en el Perú. Yo tenía en mente ir registrando a los viejos maestros porque ya en mi experiencia personal había visto varios de ellos fallecer y con ellos una tradición y también a veces algún instrumento. Javier llevó esta idea original aún más allá, ¿no? Yo solo quería de alguna manera rescatar las enseñanzas, los instrumentos, los estilos de la tradición andina de Perú, pero luego Javier insistió en hacer un proyecto mucho más grande, ¿no? Que incluyera costa, sierra y selva y que a través de la vida de estos maestros reflejáramos también nuestro país, ¿no? Con sus contradicciones. Tuvimos dos equipos de sonido directo con las cañas, ¿no? Y otro equipo que grababa la música, pero todas las tomas son en directo. Todas reflejan el momento exacto en el que ocurrió y en el que se filmó. Nuestra música tradicional peruana no toda está registrada en partituras. Si es que no la registras de algún modo, se pierde. Ya, como te dije, en mi experiencia personal había visto ya varios maestros morir y con ellos toda una tradición, canciones, poemas e instrumentos, ¿no? Que ya nadie más los podía tocar. Entonces la importancia de esta película es ese valor documental, ¿no? El reto fue muchísimo más complicado de lo pensado al principio, ¿no? Y era escoger no solamente a los maestros, que no podían ser todos obviamente, sino a los que representaran mejor las tradiciones que ya iban en vías de extinción en ese momento, y también además con el problema cronológico de sus edades, ¿no? Ya todos bordeaban una edad complicada, entonces era el momento de rescatar un repertorio que primero lo eligió Javier en alguna de las canciones y luego proponerle otras, y luego buscar los intérpretes para estas canciones, las tonalidades, el dominio del instrumento de cada maestro, que ya no era el mismo de sus años mozos, y tratar de ubicarlos y tratar de grabarlos en la mejor de las condiciones posibles. Fuimos buscando, por recomendación también de amigos, estaba Rafael Santa Cruz que nos recomendaba algunos nombres, y fuimos buscando a todos los maestros, grabándolos, yo enviando el material a España o donde estuviera Javier, y luego ir viendo quiénes iban quedando, ¿no? Entonces era sí, un trabajo complicado al principio, pero también muy, muy aleccionador, ¿no? Escuchar de parte de todos ellos, que habrán sido más de 100 maestros que hemos entrevistado, sus experiencias y el reflejo de una época que ya no existe. Vas a Sarabán y me hace escuchar una de sus canciones y bueno, quedé impactado, pero obviamente el tema Carduelo y Ceniza ha sido cantado no solo por su propia compositora, sino por una cantidad importante de valores y de cantantes del Perú y del extranjero, y además buscar la versión que se acomode mejor a la voz de Sara, ¿no? De Sarabán. Entonces fue un reto, y yo creo que en la película se va a ver el resultado de este experimento, ¿no? Ella, como debe ser en la música tradicional de cualquier país, sabe expresar su mundo interno y transmitir a través de la palabra, del verso y de la música lo que ella va sintiendo y cómo hace suya la canción. Es muy complicado eso porque la tradición lleva también la historia de un género y de un tiempo que ya pasó, y hacerlo suyo es complicado, pero Sarabán, como dijo Carlos Jaire conversando con Félix Casaverde, Félix le dice al maestro Carlos: maestro, yo he acompañado a todas las intérpretes, incluyendo a la compositora de esta canción, pero es como si esta canción hubiera sido hecha y escrita para ella. A lo que Carlos Jaire responde: no solo esta canción, todas las canciones están escritas para ella. ¿No? O sea, era uno de los grandes aciertos de esta película, ¿no? Que era proponer en la parte andina a Javier una selección, un repertorio que él no conocía o que había escuchado muy poco, y buscar también a los intérpretes de estas canciones, así como a los ejecutantes, a los músicos,
tratar de que la música andina también esté al nivel de lo que habíamos podido conseguir en la costa, que la rodamos primero, ¿no? Y con la salvedad y con algunas decisiones, por ejemplo, de hacer las tomas en directo sin micrófonos y tal. Sí, fue una labor muy, fue una labor importante, pero que al final yo creo que reflejó también esa cosmovisión de esa parte del Perú. Solamente me queda decir misión cumplida, ¿no? De parte de todo el equipo que ha trabajado en esta película, ¿no? Han sido casi 4 años y creo que no solamente queda la película, sino todo el resto de material que queda para el futuro, ¿no? Porque los maestros han vivido un tiempo que no va a volver más. Bueno, primero que después de un proceso tan largo, ¿no? Al final pasa como siempre, que la película no es como uno pensaba que iba a ser. Y eso es bueno, porque el cine documental consiste en eso, en hacer películas sin saber cómo van a ser las películas, ¿no? Y en este caso además es una buena noticia, porque yo creo que la película es mejor de lo que imaginamos, o por lo menos así lo vemos los que lo hemos hecho, ¿no? Estamos muy contentos. Y cuando digo lo que lo hemos hecho, te incluyo como productor de la película. Y no, yo creo que ha habido un trabajo de equipo muy bueno, ¿no? Y realmente muy articulado, ¿no? Porque ha sido mucha gente, muchos músicos, y ha habido siempre como muy buena onda, desde los técnicos hasta la producción, como unas ganas de realmente querer reflejar lo que primero está en un papel, ¿no? Y intentar hacerlo lo mejor posible y llevarlo hasta el final, ¿no? Y cuéntame un poquito la evolución desde este proyecto que tú tenías en realidad, no sé, hace 7 años, que era reflejar y discutir la identidad, digamos, de la cultura negra del Carmen, ¿no? Trabajar con Valle Ambrosio y hacer algo muy centrado en digamos, toda esa herencia cultural. Luego, como Chano nos contaba en otra entrevista, se abrió a decir, oye, miremos la música ayacuchana, y después ya empezaste a decir, oye, miremos el Perú en su conjunto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti? En realidad yo tuve un proyecto que luego no se pudo hacer porque Amador Valle Ambrosio tuvo un derrame y se separó. Yo había tenido una conversación con él, en realidad era una idea loca, que era ir con Amador y con la familia Valle Ambrosio a África a hacer un concierto donde nacieron sus antepasados, ¿no? Y que además era un sueño que él tenía. Y yo tenía eso en la cabeza, estuvo trabajándose, pero luego se paró y luego quedó ahí siempre dando las vueltas la idea de hacer una película musical en el Perú. Tuve la experiencia de hacer Checkpoint Rock en Palestina, que es un viaje musical por Palestina, y yo venía con muchas ganas de eso. Y por coincidencia, así por un accidente, me reencontré con Chano, que era un amigo con el que habíamos vivido en Madrid hace más de 20 años, y que además habíamos tocado música en la calle, los dos juntos, para sobrevivir en el metro de Madrid. Y me lo encuentro y estuvimos en el carnaval de Ayacucho juntos, y ahí surgió en medio de la fiesta un pacto de sangre ahí, de hacer una película, pero no solamente, porque él quería hacer él me decía, haz una película sobre los maestros andinos, ayacuchanos, y yo ya le dije, de todo, vamos a meter todo el Perú, vamos a contar el Perú a través de su música. Y ahí fue que surgió la idea ya de poner en práctica realmente ese proyecto, ¿no? Y luego la película no es solo una película musical, en realidad. Como pasa en el cine documental, ¿no? Que las películas van encontrando como su camino y sus propia identidad, y entonces al trabajar con grandes maestros de la música, ¿no? Como Carlos Jaire, Máximo Damián, todas las personas que están en esta película, estás hablando no solamente con músicos, sino con gente sabia de la vida, gente que además ha vivido, ha entendido el país, ha intentado contarlo. Entonces la película ahora, yo creo que aparte de ser un viaje musical por la Amazonía, el mundo andino y la costa del Perú, es una película sobre la vida, es una película sobre el sentido de la vida, para qué estamos aquí, sobre el relevo,
sobre qué dejamos, sobre a quién dejamos las cosas para que continúe. ¿No? La película están viejos maestros, gente muy mayor que habla mucho de la muerte, por lo tanto es una película sobre la vida, ¿no? Entonces yo creo que la película ha trascendido a ser una película musical, y lo es también, pero la película habla de muchas cosas más. Yo creo que la película intenta dibujar una mezcla de identidades y de maneras de sentir y de ser que están en este país que llamamos Perú, ¿no? Y la película está rodada en 3 idiomas, está rodada en quechua, ¿no? Y está rodada también en ¿cómo se llama? En Shipibo, está rodada en castellano, ¿no? Y sí que es un viaje por las naciones o identidades o mundos del Perú, ¿no? Creo que sí intenta dibujar ese país, esa mezcla de naciones, de formas de ser, de entenderse. Y no hace una propuesta concreta, esto es el Perú, ¿no? O sea, lo muestra con su complejidad, ¿no? Y con su apuesta por lo que somos y intentar entenderlo. La película tiene como un hilo conductor que además está a través de un personaje femenino que es Amelia, una cantante de Pucallpa, una gran cantante de la música de la Amazonía. Y ella es como la voz del agua, porque la película además atraviesa también en la estructura de la película el viaje del agua por los ríos de la Amazonía, por el mundo andino y por la costa, acabando en el mar, ¿no? Entonces también ese elemento, que es un elemento de vida, como el agua, ¿no? Le da un hilo conductor y una estructura a la película que, aunque estaba un poco dibujado en el guión original, la idea fue tomando fuerza de forma a veces por el azar, ¿no? Porque rodábamos en Chincha y los amigos del Carmen gritaban agua, y cuando íbamos al ¿cómo se llama? Al Valle del Sondondo, encontrábamos una mujer que le cantaba al agua cuando llegaba el agua, y entonces el agua empieza a coger como un valor en la película, que lo tenía al principio del guión, pero estas cosas que tiene el documental se va fortaleciendo por el camino, ¿no? Y va tomando una fuerza y una intención mayor, ¿no? Arguedas es un personaje en la película, porque Máximo Damián lo trae a la película, ¿no? Su amigo Máximo Damián, ¿no? Como son personajes de la película muchos que no están, es decir, es un personaje de la película Pingo, es un personaje Chabuca Granda, y Mazuma. Entonces tiene mucho que ver, evidentemente, la mirada de Arguedas sobre el mundo andino, ayacuchano, sobre todo sus amigos músicos de Ayacucho, está en la película, pero el nombre, que además parte de una película, de una palabra quechua, ¿no? de Kashkaniraj, que quiere decir sigo siendo, tiene mucho que ver también con eso de que los que no están siguen siendo y siguen estando, ¿no? Porque esta palabra de alguna manera quiere decir sigo siendo, todavía estoy aquí, ¿no? Somos todavía, también en plural, ¿no? La película muestra toda esa diversidad, ¿no? Pero creo que lo primero para intentar entender qué es el Perú es reconocer que somos una nación de naciones, es decir, aquí somos un país plurinacional, y mientras eso no esté en la esencia de nuestra fundación, es decir, mientras desde una constitución no se diga somos una nación de naciones, va a ser difícil, porque para comprendernos unos a otros tenemos que tener conciencia de que somos así de plurales y así de multiculturales, pero no solamente multicultural en el sentido de que hay muchas culturas, no, hay culturas con una historia detrás muy grande, ¿no? Entonces somos un país complejo, un país con muchos mundos, ¿no? Y en el respeto de todos es como podemos avanzar, ¿no?